El salón privado de la finca Belmont resonaba de risas y el tintineo de las copas de cristal marcaba el ambiente. Las tenues lámparas de araña arrojaban un resplandor dorado sobre los lujosos asientos de terciopelo, donde un grupo de jóvenes descansaba, exudando una arrogancia natural. Entre ellos se encontraba Lucas Belmont, heredero del imperio inmobiliario Belmont, un hombre que llevaba su riqueza como si fuera un derecho de nacimiento en lugar de una herencia. Se reclinó en su silla, con una sonrisa burlona en los labios mientras hacía girar el whisky en su vaso. Siempre se puede saber quién pertenece y quién no, reflexionó Lucas, con la voz llena de diversión. Se nota en la forma en que se comportan, en la forma en que dudan antes de tomar asiento, como si estuvieran esperando permiso. Su mejor amigo, Derek Langford, soltó una risita mientras se ajustaba los gemelos dorados de su chaqueta a medida. Exactamente. Por eso la gala benéfica es el evento perfecto. En realidad, no se trata de devolver nada a la gente, sino de recordarles cuál es su posición. Los demás se rieron en señal de acuerdo y asintieron mientras la conversación se dirigía a la próxima gala, un evento exclusivo al que asistirán políticos, directores ejecutivos y miembros de la élite adinerada. Fue un espectáculo de riqueza y poder, donde las conexiones importaban más que la supuesta organización benéfica que pretendían apoyar. ¿A quién traes, Lucas?, preguntó otro amigo, Mason, arqueando una ceja. ¿A esa modelo de Milán? ¿O a la actriz del mes pasado? Lucas sonrió con sorna y dejó su copa. Ninguno. Demasiado predecible. Se inclinó hacia adelante, su tono estaba teñido de picardía. En realidad, creo que llevaré a mi criada. Hubo un momento de silencio. Luego, la mesa estalló en risas. Espera, ¿hablas en serio?, jadeó Derek, secándose una lágrima del ojo. Vas a aparecer con tu criada. Oh, esto es genial. ¿Por qué no? Lucas se encogió de hombros, exagerando lo absurdo de la idea. ¿Te lo imaginas? ¿Los jadeos, los susurros? Sería legendario. Por favor, se burló Mason, sacudiendo la cabeza. De ninguna manera lo harás. Arruinarías tu reputación. Derek se inclinó hacia mí, con los ojos brillantes de diversión. 50.000 a que no lo harás. Lucas inclinó la cabeza, pensándolo un momento. Luego sonrió. ¿Listo? Desde la esquina de la sala, cerca del bar donde había estado sirviendo bebidas, Elena Vázquez permaneció inmóvil, apretando ligeramente las manos alrededor de la bandeja que llevaba. Había aprendido a ignorar la mayoría de las cosas que decían Lucas y sus amigos, pero esto lo oía con claridad. Sus dedos se curvaron involuntariamente, pero su rostro permaneció impasible, con una postura serena como si las palabras no le hubieran dolido. Había trabajado para los Belmont durante 2 años, manteniendo la cabeza gacha, haciendo lo que le pedían sin quejarse. Sabía lo que era para ellos, una sombra, una figura de fondo, alguien que se suponía que debía ser invisible. Sin embargo, ahora ella era el centro de su diversión, una broma. Exhaló silenciosamente, controlando su expresión antes de dar un paso adelante y colocar la bebida fresca de Lucas sobre la mesa con gracia practicada. Él apenas la miró, demasiado absorto en la emoción de su propio plan ridículo. Cuando se dio la vuelta para irse, Derek la llamó, todavía sonriendo. Oye, Elena, será mejor que empieces a practicar cómo hacer una reverencia. Serás de la realeza por una noche. Más risas. Elena no dijo nada. Simplemente se alejó caminando, con la espalda recta y la cabeza en alto. Pero en el fondo, algo cambió en su interior. Elena Vázquez había aprendido hacía mucho tiempo que los sueños eran cosas frágiles. Podían brillar con fuerza, llenando a una persona de calidez y esperanza, pero también podían hacerse añicos en un instante, dejando atrás solo el peso frío de la realidad. Había sido una niña de música. Se crió en un apartamento estrecho encima de una tienda de conveniencia, su mundo era pequeño pero estaba lleno de canciones. Su madre tarareaba canciones de cuna mientras cocinaba, su padre silbaba mientras arreglaba muebles viejos y Elena, ¡ay, Elena!, cantaba. Su voz había sido un don que había llamado la atención incluso en las calles abarrotadas de su barrio. Cuando ella cantaba, el mundo se quedaba en silencio. Los profesores lo notaban. Un instructor de música local se había ofrecido a enseñarle gratis, reconociendo el talento poco común de su voz.
A los 15 años había conseguido una beca para una prestigiosa academia de música, un lugar en el que sintió, por primera vez, que realmente pertenecía. Entonces ocurrió el accidente. Una noche lluviosa. Un camión que perdió el control. 2 vidas perdidas en un instante. La beca no alcanzaba para alimentar a su hermano pequeño, Miguel. No alcanzaba para pagar el alquiler. No alcanzaba para mantener la electricidad en su pequeña casa. A los 16 años Elena dejó la escuela. A los 18 se convirtió en empleada doméstica. Nunca volvió a cantar. Ahora, a los 22 años, había aprendido a vivir la vida sin hacer ruido. Se despertaba temprano, trabajaba hasta tarde y enviaba casi cada centavo a casa para Miguel, que había quedado con lesiones permanentes a causa del accidente. No podía caminar sin aparatos ortopédicos y las facturas médicas nunca cesaban. Aún así, ella nunca se quejó, nunca pidió nada, simplemente soportó. Entonces, cuando Lucas Belmont le entregó una invitación adornada para la gala de la Fundación Belmont, Elena no pudo evitar mirarla confundida. ¿Qué es esto?, preguntó con cautela. Lucas sonrió, apoyándose perezosamente contra la encimera de mármol de la cocina de Gran Belmont Estate. Exactamente lo que parece. Vendrás a la gala conmigo. Elena frunció el ceño y apretó con más fuerza la invitación. ¿Por qué? ¿Acaso importa? Lucas se encogió de hombros. Es una orden. Estén listos. Se dio la vuelta para irse, pero Elena habló de nuevo, con voz tranquila pero firme. No pertenezco a ese lugar. Lucas hizo una pausa y se volvió hacia ella. De eso se trata, dijo con suavidad. Serás un entretenimiento. Elena sintió que algo agudo se retorcía en su pecho, pero se negó a dejarlo notar. En cambio, bajó la mirada y asintió. Sí, señor. Lucas sonrió satisfecho y se alejó. Lucas Belmont nunca había conocido la lucha. Nunca se había preocupado por el dinero, nunca había tenido que preguntarse de dónde vendría su próxima comida, nunca había temido el desalojo ni las facturas médicas ni el peso aplastante de la responsabilidad. Su padre, Richard Belmont, había construido un imperio de la nada, una dinastía inmobiliaria que abarcaba hoteles de lujo, rascacielos y complejos turísticos privados. Lucas había crecido en áticos y escuelas privadas, rodeado de personas que lo veneraban o lo envidiaban. Su padre esperaba que algún día se hiciera cargo del negocio, pero a Lucas nunca le había importado el trabajo. ¿Por qué debería hacerlo? Todo ya era suyo. No tenía paciencia para las lecciones sobre el trabajo duro, no tenía interés en aprender a ganarse algo. Para él, el dinero era un arma, un escudo, un juego. Y esta ridícula apuesta con Derek era solo otra forma de divertirse. No pensó mucho en Elena después de esa conversación en la cocina. Envió un mensaje a su asistente para que un estilista, un diseñador y un asistente de compras la arreglaran. La idea de que su criada se transformara en una dama de la alta sociedad por una noche era absurda, pero pensar en la cara de Derek cuando realmente cumpliera con el reto hizo que todo valiera la pena. Durante todo el día, su teléfono vibró con mensajes de sus amigos. Derek, hermano, ¿realmente estás haciendo esto? Mason, esto va a ser legendario. Derek, espero que no intente robar los cubiertos. Lucas se rió para sí mismo, escribiendo respuestas casuales y presumidas. No estaba preocupado. Fue una broma, una diversión pasajera. Eso fue todo. Elena se paró frente al espejo de cuerpo entero de la boutique, sin apenas reconocer a la mujer que la miraba. El vestido no se parecía a nada que hubiera usado antes. De un profundo color zafiro, con un corpiño ajustado que abrazaba su esbelta figura antes de caer en suaves ondas de seda. La tela brillaba bajo la cálida luz, delicada e ingrávida, como si perteneciera a alguien de otro mundo. Su cabello, que antes siempre llevaba recogido en una práctica coleta, ahora caía en suaves ondas que enmarcaban su rostro. Su piel brillaba con un maquillaje sutil. Sus labios estaban pintados de un tono rojo que parecía casi demasiado atrevido. Por un momento, no se sintió como una criada. Por un momento, fue solo una chica con un hermoso vestido. La estilista, una mujer refinada de unos 40 años, dio un paso atrás y admiró su trabajo. Te limpias muy bien, dijo con aprobación.
Elena tragó saliva, con la garganta apretada. No sabía cómo responder. Se giró ligeramente y se miró desde diferentes ángulos. Habían pasado años desde que había usado algo hermoso. Años desde que se había mirado de esa manera. A los 16 años, un recuerdo le vino a la mente, estaba frente a un espejo, con un sencillo vestido de recital, nerviosa pero emocionada por su primera actuación como solista. En aquel entonces, su mundo estaba lleno de música, de posibilidades. Esa chica tenía sueños. Esta chica no tenía nada más que un vestido prestado y una broma cruel colgando sobre su cabeza. Elena exhaló lentamente, alejando el recuerdo. Esto no era un cuento de hadas. Ella sabía exactamente por qué la habían traído allí. Se apartó del espejo con una expresión indescifrable. Estoy lista, dijo en voz baja. La gala de la Fundación Belmont fue un evento de espectáculo y estatus, donde los ricos exhibieron su riqueza bajo el disfraz de la filantropía. El gran salón de baile del Hotel Astoria resplandecía bajo candelabros dorados. El aire estaba cargado con el aroma de perfume caro y vino añejo. Las mujeres con vestidos de diseñador sostenían copas de champán y su risa era nítida y practicada. Hombres con trajes a medida intercambiaban firmes apretones de manos, y cada conversación estaba salpicada de sutiles juegos de poder. Elena Vázquez entró en ese mundo, una forastera envuelta en una elegancia prestada. Sus manos se apretaron a los costados mientras caminaba junto a Lucas, con el corazón latiendo fuertemente contra sus costillas. En el momento en que entraron, las conversaciones se interrumpieron. Las miradas se dirigieron hacia ella, escrutándola, evaluándola, juzgándola. Los susurros siguieron inmediatamente después, silenciosos pero lo suficientemente agudos como para herir. ¿Quién es ella? Lucas Belmont Brodice, la criada. Debe ser algún caso de caridad. ¡Qué divertido! Elena mantuvo la compostura, aunque cada parte de ella quería encogerse bajo su escrutinio. Lucas, por otro lado, parecía completamente a gusto, con su habitual confianza engreída inquebrantable. La guió hacia adelante, con un vaso de whisky en una mano y la otra colocada suavemente sobre su espalda como para guiarla, pero ella sabía que no era así. No era un gesto de protección, era una muestra de propiedad. Relájate, murmuró Lucas cerca de su oído, su tono destilaba diversión. Esta noche harás historia. Elena no dijo nada, sus uñas se clavaron en la palma de la mano. Mientras descendían la gran escalera hacia el salón principal, una voz familiar gritó. Bueno, miren lo que trajo el viento. Derek Langford estaba de pie cerca de la barra, sonriendo mientras tomaba un sorbo lento de su bebida. Miró a Elena de arriba abajo, su mirada se detuvo el tiempo suficiente para ser insultante. Lucas, ¿realmente lo hiciste? Lucas sonrió y chocó su vaso con el de Derek. Te dije que no me acobardo ante un desafío. Mason, otro miembro de su círculo adinerado, soltó una risita. Maldita sea, casi me siento mal. Parece que realmente cree que pertenece a este lugar. A Elena se le retorció el estómago, pero no lo dejó notar. Vamos, muchachos, dijo una voz aterciopelada detrás de ellos. Madame Evelyn Winslow, la anfitriona del evento y una influyente socialité, entró en el círculo. Era una mujer poderosa y apuesto, vestida con un vestido que valía más que un salario de clase trabajadora. Apenas le dedicó una mirada a Elena antes de dirigirse a Lucas. Una decisión audaz, querido, dijo suavemente, mientras sus labios pintados se curvaban en algo que no era exactamente una sonrisa. Pero supongo que toda gala necesita su entretenimiento. La risa se extendió por todo el grupo. Lucas sonrió y levantó su copa en señal de reconocimiento. Elena mantuvo una expresión neutra, aunque el peso de la humillación la oprimía. Entonces Derek, envalentonado por el momento, se inclinó un poco y bromeó, dime, Elena, ¿prefieres servir los aperitivos o limpiar las mesas? Como no harás ninguna de las dos cosas esta noche, me imagino que debe sentirse extraño. Otra ronda de risas. Elena inhaló lentamente, estabilizándose. Se volvió hacia Derek y lo miró a los ojos. Y entonces, en lugar de quebrarse, en lugar de mostrar un ápice de vergüenza, sonrió. No fue una sonrisa forzada ni incómoda. Una persona real y serena. En realidad, dijo con voz clara,
Creo que el verdadero carácter de las personas se revela en cómo tratan a quienes las sirven. La diversión en el rostro de Derek se desvaneció. Madame Winslow enarcó una ceja. Los invitados que la rodeaban intercambiaron miradas. Lucas, que esperaba que se encogiera de miedo, de repente se sintió intrigado. Antes de que nadie pudiera responder, el presentador de la velada subió al escenario. Damas y caballeros, declaró el locutor, como parte de la iniciativa benéfica de esta noche, tenemos una oportunidad especial para el entretenimiento. Se ha reservado un espacio para la actuación para cualquier invitado que desee contribuir con su talento en nombre de la filantropía. Un murmullo se extendió por la sala. Esto fue inesperado. Entonces, desde algún lugar entre la multitud, una voz gritó, «Nombro a Lucas como invitado». Se oyó una risa cruel. Otros se sumaron rápidamente y la sugerencia empezó a arraigarse. «¡Qué idea tan maravillosa!», dijo Madame Winslow, con los ojos brillantes de diversión. «Elena, cariño, cuéntanos, ¿cuál es tu talento?». El pulso de Elena rugió en sus oídos. Miró a Lucas, esperando que detuviera esto, que les dijera que habían ido demasiado lejos. En cambio, se inclinó, sus labios cerca de su oído, y susurró, «Bien podríamos darles un espectáculo. Una opción». Elena podía negarse, podía encogerse y dejar que ganaran. O podía levantarse. Su respiración era inestable, pero levantó la barbilla y su voz era tranquila pero firme. «Cantaré». El silencio se apoderó de la sala. Las risas se desvanecieron. Un tramoyista colocó rápidamente un micrófono. La orquesta esperó. Elena dio un paso adelante, con el corazón palpitando con fuerza. Las luces del escenario la cegaron por un momento, pero se tranquilizó, inhaló profundamente y luego cantó. La sala contuvo la respiración. El salón de baile estaba en un silencio sepulcral cuando Elena subió al escenario. El peso de un centenar de ojos la presionaban, expectantes, divertidos, esperando la inevitable humillación. Podía sentirlo, las muecas de desprecio apenas ocultas tras las copas de champán, los susurros apagados de burla. Y, sin embargo, mientras estaba allí, con las manos ligeramente temblorosas a los costados, sintió algo más profundo, el recuerdo de otra etapa, de otra época. Tenía 16 años y estaba de pie frente a un piano de cola en una modesta sala de recitales. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Sus padres habían estado en la primera fila, con cálidas sonrisas y un orgullo inconfundible. «Canta desde aquí, mi amor», había dicho su madre, presionando suavemente su mano sobre el pecho de Elena. «Desde el corazón. Ahí es donde vive la música». Elena cerró los ojos. Y luego cantó. La primera nota quedó suspendida en el aire como una gota de lluvia antes de una tormenta. Luego vino la siguiente, y la siguiente. Su voz, rica y operística, se elevó por el vasto salón de baile, llenando cada rincón de una belleza cautivadora. La risa se apagó al instante. La diversión desapareció de sus rostros y fue reemplazada por algo mucho más vulnerable, la sorpresa. Era una voz que no pertenecía a una criada. Pertenecía a una estrella. Sus notas de soprano eran puras y poderosas, con una profundidad de emoción tan cruda que desgarraba los corazones de cada oyente. Cada nota estaba cargada de tristeza, de añoranza, de toda una vida de sueños sin cumplir. No cantó solo para ellos, sino para la niña que una vez había sido. Para la niña que había creído que podía tenerlo todo antes de que el mundo se lo arrebatara. La habitación se volvió borrosa. Flash, su madre, balanceándose al ritmo de la música en la cocina, riendo mientras Elena giraba a su lado. Flash, su padre, aplaudiendo con sus manos callosas mientras la observaba practicar, radiante de orgullo. Flash, cuando era más joven, parada frente a un espejo en una academia de música, creyendo que tenía un futuro. Y ahora, en ese momento. Cuando su voz se elevó hasta la nota final, desgarradora, se hizo el silencio. Nadie se movió. Entonces, se escuchó un sonido. Una inhalación única y aguda proveniente de algún lugar de la multitud, seguida de un suave sollozo. Elena abrió los ojos, sin aliento. Las lágrimas brillaron en los ojos de los invitados que momentos antes se habían reído de ella. Incluso Madame Winslow, que antes la miraba con una expresión de diversión,
Ahora la miraba con algo completamente diferente, respeto. Pero la reacción más sorprendente de todas fue la de Richard Belmont. El padre de Lucas, un hombre conocido por su inquebrantable compostura, permanecía inmóvil, con la mano apoyada ligeramente sobre los labios. Sus ojos, aunque agudos y calculadores como si hubieran construido un imperio, brillaban de emoción. Lucas, de pie junto a él, estaba completamente paralizado. Su arrogancia habitual se había evaporado y había sido reemplazada por algo irreconocible. Por primera vez en su vida, Lucas Belmont se quedó sin palabras. El momento se alargó, pesado e inquebrantable. Luego, aplausos. Empezó con un solo aplauso desde el fondo de la sala, vacilante al principio. Luego, otro. Y otro más. Hasta que todo el salón de baile estalló en una ovación de pie. Elena se quedó allí, atónita, mientras la gente que la había menospreciado hacía apenas unos minutos ahora la aplaudía como si fuera de la realeza. Las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Todavía no. Madame Winslow dio un paso adelante, alisándose el vestido mientras se dirigía a la sala. Bueno, dijo, con voz firme pero llena de emoción. Eso fue inesperado y absolutamente magnífico. Se volvió hacia Elena, su expresión fue indescifrable por un momento antes de suavizarse. Querida, continuó, un talento como el tuyo nunca debe pasar desapercibido y, sin duda, no debe desperdiciarse. Miró a Richard Belmont, quien asintió con la cabeza. Por lo tanto, anunció Madame Winslow, me gustaría ofrecerte personalmente una beca completa para el Conservatorio de Música de Winslow. Y añadió, mirando a Richard, parece que el señor Belmont está dispuesto a patrocinar tu formación más allá de eso, si aceptas. Elena se quedó sin aliento. Por un momento, pensó que había oído mal. ¿Una beca? ¿Una oportunidad de formarse profesionalmente? Sus dedos se curvaron ligeramente a los costados, tratando de anclarse en la realidad. Esto no era un sueño. Esto era real. Se giró levemente y fijó la mirada en Lucas. Su expresión era indescifrable, vergüenza, asombro y algo más titilaba detrás de sus ojos. Debería haberse sentido triunfante, pero no fue así. Ella solo se sintió libre. Lentamente, con manos temblorosas, asintió. Acepto. Y por primera vez en años, Elena Vázquez se permitió creer en un futuro más allá de la supervivencia. Lucas permaneció sentado en silencio, atónito, mientras los atronadores aplausos aún resonaban en sus oídos. El mundo a su alrededor se desdibujó, los candelabros relucientes, el lujoso salón de baile, los murmullos de asombro. Todo parecía distante, sin importancia, excepto una cosa, Elena. Estaba de pie en el centro del escenario, tranquila pero temblorosa, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No de tristeza, sino de algo mucho más profundo, una liberación. Lucas la había traído allí como una broma. Había esperado humillación, risas a costa de ella. En cambio, había dominado toda la sala, los había dejado sin aliento y se había marchado con una oportunidad con la que la mayoría solo podía soñar. Y él nunca se había sentido tan pequeño. El peso de su propia crueldad se apoderó de él como una fuerza aplastante. La había exhibido delante de toda esa gente como si fuera un espectáculo, tratándola como si no fuera nada. Pero ahora todos sabían la verdad. Ella no era nada. Era extraordinaria. Lucas apenas se dio cuenta de los invitados que la rodeaban, ya que su anterior desprecio había sido reemplazado por admiración. Se quedó mirando fijamente a su padre, Richard Belmont, que se levantó de su asiento y se acercó a Elena. Lucas se puso tenso. Su padre siempre había sido un hombre de pocas palabras, una figura de poder y criterio. Su aprobación era poco frecuente, reservada para quienes verdaderamente la merecían. Y ahora se lo estaba ofreciendo. Tienes un don extraordinario, dijo Richard, con voz firme pero cálida. Sería una pena que no lo cumplieras. Elena lo miró a los ojos, todavía cautelosa, todavía en guardia, pero asintió. Gracias, señor Belmont. Lucas exhaló lentamente. Su padre nunca lo había mirado de esa manera. Ni una sola vez. De repente, los susurros que circulaban por la habitación cambiaron a algo completamente distinto.
Los medios de comunicación ya estaban alborotados. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos, las celebridades murmuraban sobre el espectáculo que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, los titulares contarían la historia con sus propias palabras. La noche en que un ángel cantó entre los lobos. De sirvienta a estrella, Elena Vázquez sorprende a la élite. El truco de gala de Lucas Belmont fracasa cuando el desvalido brilla. Lucas apretó la mandíbula al comprender la realidad. Esto no era solo una historia. Era su historia. Y a él lo habían elegido para el papel del villano. Lucas no podía sacarse esa interpretación de la cabeza. Se había pasado la noche repitiéndola una y otra vez, hasta que la vergüenza se volvió insoportable. Tenía que arreglarlo. Esa tarde encontró a Elena en el jardín de la finca Belmont, sentada en un banco, con una postura relajada pero una expresión indescifrable. Se había quitado el impresionante vestido y se había puesto la ropa sencilla de su vida real. Sin embargo, de alguna manera, ella todavía tenía la misma gracia. Lucas dudó antes de acercarse. Elena, comenzó, su voz más tranquila de lo habitual. Ella lo miró, esperando. Lucas exhaló, frotándose la nuca. Mira, sé que fui un idiota. No, peor que eso. Te traté como si no fueras una persona. Y lo siento. Elena lo observó durante un largo momento y luego dejó escapar un suspiro silencioso. ¿Lo estás? Lucas parpadeó. ¿Qué? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Preguntó con voz tranquila pero firme. ¿O simplemente lamentaba que todos lo vieran? La pregunta lo golpeó más de lo que esperaba. Quería decir que realmente se arrepentía de todo, que se había dado cuenta de la profundidad de sus errores. Pero la verdad era que no estaba seguro. Durante mucho tiempo, su mundo había girado en torno al estatus, el poder y la diversión a expensas de los demás. Ahora, por primera vez, lo cuestionaba todo. Pero ella no le debía perdón. Y ella no iba a dárselo solo porque él se lo pidiera. Se puso de pie y lo miró directamente a los ojos. No puedes pedir perdón y borrar lo que pasó, dijo. No necesito tu culpa, Lucas. Obtuve lo que necesitaba anoche. Lucas tragó saliva y asintió. Entiendo. Ella inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo, como si esperara a ver si realmente lo decía en serio. Luego, con una pequeña sonrisa, casi triste, se dio la vuelta y se alejó. Lucas permaneció allí, clavado en el suelo, viéndola desaparecer por el sendero del jardín. Y por primera vez en su vida, sintió todo el peso de lo que había sido. Vacío. Superficial. Un hombre que nunca había hecho nada significativo. Y ahora, no sabía si algún día podría cambiar. Pero por primera vez, quiso intentarlo. La gran Opera House estaba bañada por una luz dorada y el aire estaba cargado de expectación. El público, vestido con sus mejores galas, murmuraba con entusiasmo mientras esperaba al artista estrella de la noche. Entre bastidores, Elena Vázquez se encontraba frente a un espejo, ajustándose el vestido brillante que ahora parecía una segunda piel. Habían pasado meses desde aquella fatídica noche en la Gala Belmont, meses de riguroso entrenamiento, noches de insomnio y dedicación incansable. Ahora, ella estaba allí. Subió al escenario con el corazón firme y un propósito claro. Cuando las primeras notas de la orquesta sonaron, cerró los ojos y cantó. El sonido ya no era vacilante, ya no estaba cargado de dudas. Se elevó, llenando cada rincón de la sala con una emoción impresionante. Y en algún lugar, en la última fila del teatro a oscuras, Lucas Belmont estaba sentado en silencio. No tenía un asiento VIP, ni séquito, ni deseo de ser visto. Por una vez, no se trataba de él. Había venido simplemente a escuchar. Cuando Elena llegó a la última nota, el público estalló en un estruendoso aplauso y se puso de pie. Por un breve instante, mientras la cortina comenzaba a caer, Elena levantó la mirada hacia el fondo de la sala. Lo vio. No sonrió, no saludó. Pero, por un fugaz segundo, sus ojos se encontraron con los de él. Y en ellos, Lucas vio todo. Ni resentimiento ni compasión, solo reconocimiento. Y luego se dio la vuelta y entró en la luz de su futuro. Cayó el telón.
Cuando cae el telón sobre el viaje de Elena, recordamos una verdad poderosa. La grandeza no se define por nuestro origen, sino por la fuerza de nuestro espíritu. Ella nunca fue solo una criada, nunca fue solo una broma. Siempre estuvo destinada a algo más. Y al final, ella no necesitaba venganza ni validación. Simplemente se sobrepuso a lo que había pasado. Y en cuanto a Lucas, tal vez, solo tal vez, esa noche no solo cambió su vida. Tal vez a él también le haya cambiado la vida. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Soul Stirring Stories, donde te traemos historias poderosas sobre resiliencia, redención y el espíritu humano. Hasta la próxima, sigue creyendo en el poder de la transformación.